¿Qué pasa, criaturillas de la noche? El programa de hoy es muy especial porque voy a hablar de una serie española que a mí personalmente me fascina. Se trata nada más y nada menos que de la mítica y gloriosa Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador. Pero no me voy a dedicar a hablar precisamente de la serie porque seguro que ya todos la conocéis, todos habréis visto sus capítulos y se puede decir que es una serie que aterrorizó a media España en la década de los 60. En 1966, cuando empezaba, yo recuerdo que mi madre me contaba cómo ella veía con una amiga Historias para no dormir en la casa en la que vivía ella antes y estaban acojonadísimas. Y como ellas, toda España, porque en aquellos años todo esto daba muchísimo miedo, eran temas prohibidos, no se había visto antes en televisión cosas así. Y además es que este hombre, Narciso Ibáñez Serrador, conocido como Chicho Ibáñez Serrador, revolucionó la forma de hacer la televisión aquí en España. Fue un pionero muy mítico, también mamó muchísimo de su padre, Narciso Ibáñez Menta, y la verdad es que entre los dos lograron aterrorizar, como digo, a media España, sino a España entera, porque además es que Historias para no dormir eran capítulos muy teatrales, con una atmósfera muy gótica, basada en cuentos antiguos, relatos de Poe y otros escritores del estilo, y la verdad es que envolvía todo como de un halo de misterio, ese rollo sobrenatural, demoníaco, y como digo, fue una revolución, a día de hoy todavía recordada, e incluso hay remakes. Sacaron primero películas para no dormir, haciendo tributo a esta mítica serie, y ahora están con la serie nueva de Historias para no dormir, que bueno, ya no tiene la misma magia de la de los 60, no tiene la frescura, es otro rollo distinto, pero no deja de ser una especie de homenaje a la serie clásica. Pero como digo, al final no voy a hablar de la serie porque todos la conocéis. Sin embargo, creo que lo que a lo mejor mucha gente no conoce es que la serie tuvo una revista. Iba a decir una revista oficial, pero bueno, no es exactamente una revista oficial, sino que es una revista que decidió sacar Chicho ampliando un poco todo el universo de Historias para no dormir. Y ahí podemos encontrar relatos de clásicos como Bram Stoker, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Clara Aston Smith, Ray Bradbury, H.G. Wells, Etta Hoffman, etc. Hay muchísimos relatos de autores consagrados. Pero lo que es más interesante, bajo mi punto de vista, de estos fascículos de Historias para no dormir, son los guiones. Y es que aquí, en estos guiones y en estas páginas, aparecen los guiones de la serie. Pero además, lo que es mejor todavía, hay también muchos guiones de capítulos que nunca llegaron a ver la luz, nunca se hicieron. Algunos por demasiado violentos, otros pues porque no sería el caso, pero esos son los más interesantes, porque ves y puedes leer lo que se podía haber materializado en la pequeña pantalla en aquellos años. Y hay algunos que son muy interesantes y merecen la pena echar un ojo y leerte los guiones. Historias para no dormir, la revista, fue editada por la editorial Julio García Peri entre los años 1967 y 1974. Sacaron 8 volúmenes con un total de 66 números, siendo los dos primeros volúmenes un tamaño más o menos A5 como este. Aquí en portada podemos ver una imagen que a muchos de vosotros os recordará a la película Torso, Violencia Carnal, aquel guialo de 1973. Pero nada que ver, porque realmente esto es anterior, esto es de 1967. Este es el primer número que sacaron, y este otro sería el último. Y a continuación vamos a repasar todos los volúmenes para ver lo que nos encontramos en el interior de sus páginas. No voy a enseñaros exactamente todo, porque entonces no terminamos, sería un vídeo eterno, porque 66 números enseñando todo, ¡puf!, sería larguísimo el vídeo. Pero sí os voy a enseñar las cosas más destacables y haré un repaso por cada número enseñándoos por lo menos las portadas. Y como digo, algo del interior, así que vamos a ello. Muy bien, pues vamos a empezar este fascinante recorrido a través de la historia de todos los fascículos de Historias para no dormir, la revista. Aquí tenemos el primer volumen, que está formado por 7 números. Este primer volumen es formato taco. Son más pequeñitos que los que vendrían a continuación. Aquí tenemos unas declaraciones de Chicho. Historias para no dormir, terror de hoy, de mañana, de siempre. Para comenzar os voy a ir enseñando todos los números que forman este primer volumen. Este sería el número 1, el 2, el 3, y aquí vemos el gusto de Narciso Ibáñez Serrador por artistas como Goya. Tenemos un cuadro de las pinturas negras donde vemos a Saturno devorando a su hijo.
el 4, el 5, el 6 y el 7. Aquí tenéis el sumario donde aparecen todas las secciones que hay dentro de la revista. En Reportaje al Miedo solían hacer casos de actualidad, hay partes también de criptozoología, de cosas basadas en hechos reales, luego estaba la sección de literatura con clásicos del terror, la sección terror de hoy donde metían un poco de todo, y en Terror en Televisión, que es la sección que más me interesa a mí, es donde estaban los guiones. Vais a ver mucho material de Edgar Allan Poe por aquí. Y fijaos cómo mola la cabecera, clásicos del terror. El Orlá que no falte, de Guy de Maupassant. En Terror de hoy tenemos, por ejemplo, un relato de Ray Bradbury. Y aquí tenemos la sección Terror en Televisión, y os voy a leer lo que comenta aquí Chicho. El programa de televisión española Historias para no dormir cosechó aplausos, amenazas, elogios e insultos. Gustaba mucho y no gustaba nada, pero eso sí, todo el mundo lo veía. Bajo el título de Terror en Televisión, iremos publicando en cada volumen uno de los guiones que integraron la famosa serie. Algunos, como este, titulado El Muñeco, fueron ofrecidos a través de la pequeña pantalla, pero en cambio otros, por ser demasiado fuertes para un medio de tan amplia difusión, no llegaron a ser representados, y esos también los irán conociendo ustedes. Como bien dice Chicho, esos son los más interesantes, porque estamos viendo guiones inéditos, y deberían hacerlos, porque están muy bien. Aquí tenemos el del muñeco. En este segundo número ya vais a ver que aparecen anuncios de fármacos. Para mi gusto fastidian toda la revista, porque es que además estaba inundada de estos anuncios, porque estas revistas eran muy típicas en las consultas y en las clínicas. Pero claro, si tú metes un anuncio como este, cardiospasmón, con biserpina, y cada 2 páginas vuelves a meter otro, pues hombre, en una revista de terror la verdad es que dan más miedo los fármacos que lo que te está contando la propia revista. Eufipulmo antibiótico, madre mía. Y así vais a ver mogollón, está la revista inundada. Negatol gel, para quemaduras, úlceras cutáneas, ¡oh! Terrible, terrible. Negatol. Y así todo, incluso en las traseras. Pues acostumbraos porque a partir del segundo número no paran, está la revista inundada y es una auténtica lástima. Por aquí tenemos relatos de Robert E. Howard, como por ejemplo Palomos del infierno. Mirad qué ilustración más chula, el tío con el hacha, la mujer con el candelabro y ahí como la parca persiguiendo. Y aquí por ejemplo tenemos el guión de El asfalto, con algunas imágenes. Aquí tenemos el caso de uno de los guiones que nunca llegaron a hacerse para la adaptación televisiva. Se trata del extraño señor Kellerman. La historia es muy interesante, trata sobre una enfermera que se llama Jenny, que tiene un vecino muy extraño, que es este señor Kellerman, que es relojero, y el tío es muy raro, está así medio deforme, jorobado, y en secreto está enamorado de ella. Bueno, pues resulta que está ambientada en Londres y justo en ese momento hay un asesino serial atacando, le llaman el vampiro de Hyde Park. La chica esta, Jenny, cree que su vecino, el señor Kellerman, es el famoso vampiro. Así que al final se lo acaba cargando con una jeringuilla, le inyecta ahí no sé qué historia, se lo carga y resulta que su colega Oakley le acaba diciendo: ¿sabes que han pillado ya al vampiro de Hyde Park? Y claro, entonces ella se da cuenta que el retorcido señor Kellerman al final no era el asesino, pero ella ya se lo ha cargado. Eran estos finales felices, entre comillas, que tenía tanto Chicho y que le gustaban tanto a él. Historias que terminaban bien, ya me entendéis. Tipo creepy, vaya. Esta la verdad es que es una historia que se podía haber adaptado perfectamente, tampoco la veo yo tan violenta y salvaje. Pero bueno, por cosas de la serie y el guión tal vez, pues quedó fuera. Pero bueno, aquí lo tenéis. En el número 4 tenemos el hundimiento de la casa Asher. Como digo, Edgar Allan Poe triunfaba en estos años. Y aquí tenemos uno de los dibujos inéditos. Y otro por aquí.
Otro de los guiones clásicos de la serie, El Doble, basado en un cuento de Ray Bradbury. Nuevamente tenemos a Poe con El barril del amontillado. En este caso el título es El tonel. Y aquí tenemos La pesadilla. Si os fijáis en esta imagen, veréis a este tío con el sombrero de copa, que no sé si os recordará a alguien, pero a mí particularmente me recuerda muchísimo a el brasileño Cedo Caixao, también conocido como Coffin Joe, al que dio vida el actor ya fallecido José Mójica Marins. Es muy de ese rollo. Además, en esa época Cedo Caixao estaba muy de moda, así que es muy posible que Chicho se basara en este personaje porque es sospechosamente parecido a Cedo Caixao. De aquí también luego más tarde vendrían los Tacañones, Don Cicuta y todos estos, que son muy de este estilo, muy rollo enterradores nocturnos con sombreros de copa, chisteras. Y ya que hablamos de Don Cicuta, tengo que enseñaros mi hucha. Don Cicuta. También tengo este otro. Un personaje con carisma, sí señor. Vamos ahora con el volumen 2, también en formato taco, pero esta vez formado por 8 números. Aquí tendríamos el que sería el 8, el 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Las portadas suelen ser muy llamativas y a Chicho es que le mola mucho esto de incluir figuras bastante truculentas. Por ejemplo, esta que veis aquí, no sé exactamente de dónde la han sacado, pero tiene pinta de ser alguna figura de cera de algún museo de cera. Vete tú a saber de dónde es. Esta más de lo mismo, es como una especie de cabeza de jíbaro. Aquí, por ejemplo, tenemos un relato de August Derleth que se titula Balú y vemos una ilustración de un tal Timón, que no controlo muy bien quién es, pero bueno, mola la ilustración. Y en este número en concreto me voy a parar porque tenemos un relato que llama muchísimo la atención, se titula Halloween. Y es nada más y nada menos que un relato escrito por Juan José Plans. Este hombre ha hecho muchos trabajos para la televisión y entre ellos también destaca la novela de ¿Quién puede matar a un niño? Pero ha trabajado en otras series como por ejemplo Ficciones, Palabras cruzadas o la que nos trata en este caso que es Crónicas fantásticas. Este relato que aquí veis fue adaptado posteriormente en el año 1974 en la serie Crónicas fantásticas, con el mismo título, Halloween. Está muy bien, os lo recomiendo y además lo tenéis en YouTube, lo podéis ver ahí. Radio Televisión Española en este caso está haciendo muy buen trabajo al sacar a la luz todo este material que tenía ahí acumulado. No obstante, si queréis leer material de Juan José Plans, por ejemplo, podéis haceros con el libro titulado también Crónicas Fantásticas. Ahí se recopilan varios relatos y entre ellos está este Halloween, que por cierto, tiene este pedazo de ilustración. Y se trata de una historia de ciencia ficción muy original, sobre todo para aquellos años. Muy inspirada también en Twilight Zone. Aquí tenemos, por ejemplo, el guión del trasplante. ¡Qué locos! Porque si algo caracterizaba también a Chicho era ese humor negro que desprendían muchos de sus trabajos. Aquí, por ejemplo, tenemos El horror de Danwich, de Lovecraft. Y merece la pena que os enseñe las ilustraciones del interior. Como por ejemplo esta. O esta otra. No es que sean dibujos de la leche, pero quedan muy chulos aquí. En este número tenemos un artículo de criptozoología. Los monstruos marinos, también a manos de Juan José Plans. La bodega, basado en un relato de libre adaptación de Ray Bradbury. El espectro del novio, de Washington Irving. En este número tenemos un reportaje de Jack el Destripador. En la sección Reportaje al miedo, incluye estos bocetos que a mí me suena haberlos visto en un libro de demonología. No me hagáis mucho caso, pero me suenan de un libro de demonología.
otro guión inédito titulado H. Newman. Pasamos al tercer volumen. En este caso vemos que el formato ha cambiado, ya no es el pequeñito de A5, sino que es una revista A4 y está formada por 8 números. Aquí tenemos el 1, el 2, con un pedazo de portada de una chica en un osario rodeada de calaveras. El 3, con la familia Addams, que tan de moda está en la actualidad. El 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. A partir de este tercer volumen se dará más importancia al cine. Seguirá la sección literaria y los guiones, pero también habrá pues reseñas de películas, incluso entrevistas. Los puñeteros fármacos siguen más presentes que nunca. Y aquí ya llegamos a la sección de Juan Tebar titulada Películas para no dormir. Aquí vemos a Lon Chaney en London After Midnight. Y nos vamos a encontrar imágenes de películas muy clásicas, desde la francesa Judex hasta, por ejemplo, Fantomas. Tenemos algo de expresionismo alemán, el Golem veo por ahí, también material de Todd Browning, de la Universal Studios, Drácula, vemos a Nosferatu. Y aquí tenemos una entrevista a Carmen Sevilla. En un cementerio, mira qué maja ella. Y continuamos también con los relatos. Uno, por ejemplo, de Robert Bloch, Fiesta en la Abadía, con sus ilustraciones. Me hace gracia este artículo donde hablan de Galicia y fijaos lo que sacan de Galicia. Pues todo como un entorno rural muy supersticioso. Hay un gato negro, una anciana, una cabra. Como queriendo decir que Galicia es tierra de meigas y brujas. La lúbrica meiga. La santa compaña. Pues eso, todo el folclore que se movía en aquellos años y que a día de hoy también es bastante conocido. Las meigas gallegas, a ver las haylas. El Conjuro. Otro guión inédito. Fijaos qué pedazo de ilustración, no tiene desperdicio. Una bruja abriendo una puerta y por ahí abajo un platillo volador con un antiguo astronauta saliendo ahí de la nave. Brutal. Más películas para no dormir con Juan Tebar. La caída de la casa de Aser, Alraune, Mandrágora. El fantasma de la ópera, vemos por ahí. Ruta turística de los osarios de Castilla, muy interesante artículo. Y aquí tenemos un artículo de el cine de Roman Polanski, con La semilla del diablo. Aquel adorable monstruo, Boris Karloff. Y más guiones. Creo que a estas alturas os habréis dado cuenta que esta revista tiene una riqueza impresionante. Vamos a ver la de los Addams, que luego al final no trae nada de los Addams, solo la cubierta. Empezamos con películas para no dormir, con Juan Tebar. Drácula y el cine de la Universal Studios estaba muy en auge en aquellos años. Les gustaban mucho los clásicos a toda esta gente. Uy, aquí la tengo rota. La mujer araña, por María Moravsky. ¡Fua! Es que fijaos, qué ilustración. Por aquí tenemos un interesantísimo artículo de el rodaje de La Residencia. Con un montón de fotos inéditas. Inéditas hablo de la época, ahora ya son muy conocidas, pero en aquella época la gente que veía estas imágenes las veía por vez primera. Material de Fu Manchu, que no puede faltar. Y es que a mí me encanta Fu Manchu. Aquí hablan de las novias de Fu Manchu, pues yo tengo por aquí esta edición y esta otra, 2 ediciones de vídeo. Más guiones inéditos, otro relato de Ray Bradbury, El zorro y el bosque.
Películas para no dormir nuevamente a manos de Juan Tebar, con El lobo humano, Lon Chaney Jr., el hijo de Drácula, y algunas imágenes más de cine viejuno que a mí particularmente tanto me gusta. Fuera, por aquí tenemos La Bella y la Bestia, que de no ser por esta publicidad asquerosísima de Trivesona para neuralgias, mialgias y reumatismos, luciría que te cagas de bien, pero la tuvieron que cagar y pusieron esta publicidad mierdosa que estoy por arrancarlas, porque es que me dan una rabia. Eufibiodex, broncopatías, asma bronquial, ¡oh! ¡Qué asquito! Esto tendría que ser así, sin la publicidad esta costrosa. Peter Lorre, La isla de las almas perdidas. Esta entrevista es muy graciosa, es una entrevista a Cristina Galbó, pero es que aquí en la introducción están diciendo que la primera chica que apareció entrevistada, que fue Carmen Sevilla, luego entrevistaron a otro, tal, y dicen por aquí, ¿a qué chica te gustaría entrevistar, tal? Y mencionan a Elke Sommer. Pero ¿qué pasa? Que Elke Sommer estaba muy lejos por lo visto y Cristina Galbó les pillaba más cerca, así que entrevistaron a Cristina Galbó. Pero bueno, muy, muy bien también. ¿Nunca has visto un cadáver? Sí. ¿Y no sentiste miedo? No. Aquí tenemos una imagen de Invasion of the Southern Men. El hombre colosal, el hombre lobo, conquistaron el mundo. Más películas para no dormir. La momia, El caserón de las sombras, Fu Manchu, pero esta vez el de Boris Karloff. Joder, El riboral de los cojones, Caserón de las sombras. Pero como veis ya va más enfocado al cine. Aquí por ejemplo tenemos El baile de los vampiros de Roman Polanski. El malvado Zarov, peliculón. La maldición de los Valedi. Creo que como no vaya un poco más rápido me van a dar las uvas, porque es difícil sincretizar todo el material que aquí aparece. Hay tantas cosas chulas que es muy complicado dejarse alguna fuera. Aquí por ejemplo tenemos Freaks, de Todd Browning, King Kong. Pero sí, tengo que espabilar e ir un poco más rápido porque si no el vídeo se va a alargar demasiado. Además no lo quería cortar, lo quiero dejar en un vídeo único. Guión inédito, El cohete. Más material de la RKO, King Kong. Aquí tenemos unos dibujos un poco difíciles de ver de Pierre Bailey. Seguimos con el cine de terror y aquí ya nos adentramos en el Festival de Sitges, porque en aquellos años, que para mí son los mejores, que era cuando se proyectaban todo este tipo de películas que a mí personalmente son las que más me gustan, las de los años 60, 70, pues todo el material que llegaba molaba. Y aquí vemos pues un articulillo de aquella edición, de 1969. ¡Buah! Si es que no tiene desperdicio. Increíble, increíble. Esta película, por ejemplo, Sueño de vampiros, es rarísima. Es una comedia brasileña dirigida por Ibere Cavalcanti. Aquí tenemos, por ejemplo, El hombre proyectado. Esta sí salió en VHS aquí en España, además en 3 ediciones diferentes. Yo tengo esta, con el título de Proyecto Humano. Y aquí tenemos la pedazo versión rusa de La Reina de las Nieves, que es una película que me gusta muchísimo, muy muy oscura. Continuamos con el cuarto volumen de 9 números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. De aquí ya hay algo que se me escapa, porque no acabo de reconocer esta firma. Si alguno sabe quién es este artista, pone algo así como EA, Ubis, Avis, Gibis,
No sé, es que no alcanzo a ver bien la firma y tampoco bien en el interior, por lo cual no sé quién es el ilustrador. Ya digo, si lo sabéis me lo dejáis abajo en los comentarios, porque además las ilustraciones que hacía estaban muy bien. Creo que en algún momento llegué a dar con quién era el ilustrador, lo tenía apuntado por ahí, pero vete tú a saber dónde está ese papel ahora. Empezamos con la sección de Juan Tebar, películas para no dormir. Como viene siendo habitual, tenemos material de Psicosis, de Roman Polanski, etc. Y vemos que cada vez hay más de estas publicidades. Ya no se cortan en meter, pues yo qué sé, si no hay 10 en cada número, no hay ninguna. Aquí vuelven a hacer hincapié en La Residencia, crónica de su estreno, primer premio para una primera película, que fue un rotundo éxito. Decir que esta revista es de 1970. El hombre invisible, con Claude Rains. Y aquí algunos guiones más, por ejemplo, El último reloj, películas para no dormir. Aquí vemos algunos de los cromos del álbum de Frankenstein contra el hombre lobo. Esto parece ser un especial de licántropos. Con el lobo humano Henry Hull, el tío abuelo de mi colega Corlan. Itinerario tenebroso por la Italia de otros tiempos. En portada tenemos a José Luis López Vázquez en El bosque del lobo, de Pedro Olea. Más material, seguimos haciendo repaso al cine de licántropos. Y los cromos que no falten. Hay desde cine de la Universal hasta cine de la Hammer. Y aquí la película que venía en portada, El bosque del lobo, basado en una historia real. Todd Browning, La marca del vampiro, London After Midnight. Otro relato de Jorge Llopis, La cámara de los horrores de Madame Ragout. Y aquí un artículo de La Torre de Londres. En esta sección de películas para no dormir empezamos con un repaso al cine vampírico. Hay material de la Hammer y un montón de cosas más. Aquí la brasileña que mencioné antes. Imágenes como esta no abundan. Más cine de vampiros. Como veis, abunda mucho Christopher Lee y Bela Lugosi. Se llevaba mucho en aquellos años, pero también aparecen pelis raras como la brasileña esta que os he comentado antes. Aquí vemos a Bárbara Steele, Nosferatu, John Carradine, un grande, la hija de Drácula, que tengo por ahí la figura, y que la revista fuera ilustrada le da un plus, porque este tipo de ilustraciones a día de hoy valen oro. Aquí pasamos al monstruo de Frankenstein. Y aquí en la sección películas para no dormir, un especial de Mario Bava. Y también material de Roger Corman, con Vincent Price. Más guiones inéditos. El volumen 5 de 1971 estaba formado por 10 números. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como veis, hay muchas ilustraciones de este artista llamado Serafín, porque aquí tenemos el Drácula de Serafín. Películas para no dormir, La semilla del diablo, muy recurrente, demasiado recurrente, material de Hitchcock, Metrópolis, Psicosis, Los pájaros. Vuelve el Festival de Sitges y este es el año 1971, donde en la revista dan especial importancia a títulos, por ejemplo, como La maldición del altar rojo, que aquí os enseño en 2 de las ediciones de vídeo que tengo por aquí.
Pero también vemos algunos títulos como por ejemplo Noches de Praga, una película muy buena con un golem muy característico. Esta es una película episódica. Y por supuesto, en una publicación de terror no podía faltar Paul Naschy. Aquí le hacen una muy buena entrevista. Un año de cine terrorífico a gogó. El vampiro de la autopista. Y fijaos en este número que os voy a mostrar a continuación. En el interior hay dibujado un boceto de una chica, que seguramente será del propietario anterior. Ahí vemos a la tía muy del estilo de los 70, lo que se llevaba en aquella época. Este tipo de cosas tienen su encanto porque también dejan un poco la impronta del propietario anterior. Y eso mola. ¿Las brujas vuelven a resurgir? Brujas gallegas parte 3. Y con este número comienza una nueva serie dentro de la revista y se trata de la obra de El Conde Drácula ilustrada por Serafín. Aquí veis en portada el tipo de dibujos que hacía este artista. El Conde Drácula. Por Bram Stoker, adaptación literaria e ilustraciones de Serafín. Año 1971. Me gustaba a mí este artista, era como muy Tim Burton, pero antes de Tim Burton, claro. Es que estas ilustraciones son chulísimas, son la esencia de toda una época. Aquí tenemos un relato de Lovecraft, algo en el umbral, que supongo que será el ser del umbral. Fijaos qué pedazo de ilustración. Nuevamente de este artista que no logro dar con él. Si hablamos de Serafín, no podemos dejar de lado este libro, que se titula Vampiros, donde ilustra 3 de los relatos más famosos de vampiros. Aquí tenemos a Drácula, pero en este libro tenemos a Gogol, Feval y Le Fanu. De Gogol el Vigi, de Feval Ciudad Vampiro y de Le Fanu Carmila. Por supuesto viene ilustrado. Venía con esta especie de papel cebolla y las ilustraciones son a todo color. El arte de Serafín es una auténtica pasada. Yo que vosotros, si os gusta la literatura vampírica, no dejaría escapar este libro. A continuar porque es que si no, no acabamos. Entre lo que os estoy enseñando de la propia revista y lo que os enseño ajeno a ella, porque yo siempre vinculo todo, pues vamos de culo. Más material de Serafín, que como digo es una serie que la vamos a tener ya en todo este volumen. Es que me encanta Serafín, tiene un estilo único. Aquí, como veis, el peso recae en la obra esta de Drácula de Serafín. No hay tantos guiones y no hay tanto apartado de cine. Sigue habiendo historias cortas, pero ya el peso recae sobre todo en el Conde Drácula. Y con esta alucinante portada vamos con el volumen 6, que está formado por 10 números. Aquí tenemos el 1, el 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí continúan las aventuras del Conde Drácula ilustradas por Serafín. Que vuelve a ser el eje principal porque lo demás son relatillos de esta índole. Pero algunos muy potentes como por ejemplo La Casa del Valle de August Derleth. Y sobre todo ilustraciones muy buenas. Como por ejemplo esta. Que ahora que la veo tiene un aire total a Virgil Finlay. Increíble. El Conde Drácula nuevamente. Puede que este sexto volumen sea uno de los más sosos, porque como no incluye cine y tampoco incluye demasiados guiones, aquí sí hay uno, pero en general no tiene muchos. Aquí tenemos un relato que es muy curioso que aparezca porque se aleja del terror para adentrarnos en la fantasía, y qué mejor que de manos de Michael Moorcock.
que es el creador de Elric de Melniboné, entre otros muchos personajes. En este caso tenemos la historia de El Amo del Caos. Y tiene unos dibujos también muy buenos, como por ejemplo este. Hojas del álbum necrófago o necrosemiótico del Marqués Serafín, con ese humor negro que tanto le caracterizaba. Vamos con el volumen 7 de 1973, formado por 8 revistas. Aquí en portada tenemos Dr. Jekyll y el Hombre Lobo, con Paul Naschy. Este es el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Aquí tenemos una sinopsis de Dr. Jekyll y el Hombre Lobo, de Clute. Mola mucho esta parte titulada Ripios para no dormir, fauna siniestra, y pone La araña. Por aquí tenemos El visitante nocturno, una película muy recomendable. Este pedazo de guialo que me lo ha puesto a huevo para sacar a relucir esta cinta de Videotechnics que la adoro. El dios de la muerte asesina otra vez. La mansión de la niebla, una joya del fantaterror que no te puedes perder bajo ningún concepto. Cine de la Hammer, Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Las perversas solteronas, otro de esos títulos setenteros imprescindibles. Aquí mi cinta de VHS. Y aquí en portada tenemos Dark Shadows, Sombras Tenebrosas, una serie de vampiros que me flipa. Habrá vídeo de Dark Shadows en un futuro, porque ya os digo que es una serie que me gusta muchísimo. Por supuesto la de Jonathan Fritz, la de Johnny Depp, para darla de comer aparte. Corrupción. Sombras en la oscuridad, magistral, buenísima. Esta es la película, porque hicieron una serie súper larga con mogollón de capítulos, pero también sacaron varios largometrajes. Ahí está Barnabas Collins. Curiosamente, este fue mi primer número de Historias para no dormir. Me lo compré en Hipercómic hace muchísimos años. Drácula contra Frankenstein. Y después, sin parar hasta el final, El espanto surge de la tumba. Refugio macabro. Y no os creáis que no, aquí sigue Serafín. Lo que pasa que ya os estoy enseñando un poco con cuentagotas, porque es que si no, no acabamos. Los vampiros no mueren. Estuve años detrás de esta película. Esta es la de Jonathan. Alucinante, una película alemana muy, muy recomendable. El jorobado de la morgue. Y por aquí un número especial, una edición extra que muy poca gente conoce. Además, esta es una edición de lomo, no es de la típica de fascículos como las demás. Este número extra es de 1973 y también incluye algunas películas, por ejemplo Frenesí, Detrás del silencio, y especialmente este artículo que me parece uno de los más interesantes de la revista, ya que incluye imágenes muy potentes teatralizadas. Tengo las hojas desprendidas, es una pena, pero ¿veis qué imágenes más chulas? Aquí vemos a Chicho haciendo el gamba con algunos de sus monstruitos. De aquí podía haber salido una película muy potente. Ya por último tenemos el volumen 8 con 6 números de 1974. Aquí tenemos el número 1, el 2... 3, 4, 5 y 6. Este es el último número de la colección. Por aquí tenemos títulos como Pesadilla en la nieve o Condenados de ultratumba de la Amicus. Este pedazo de guialo, La muerte acaricia a medianoche. Y este otro que no se queda corto, ¿qué habéis hecho con Solans? Una gota de sangre para morir amando. La huella. La campana del infierno, imprescindible película del fantaterror.
Y aquí dos de mis ediciones. Por un lado esta y por otro lado esta otra. Y por aquí la de la Hammer, El poder de la sangre de Drácula. El ladrón de crímenes. Y La muchacha que llegó de la lluvia. Entre medias sigue habiendo relatos cortos, artículos, la propaganda esta de los medicamentos, eso que no falte. Pero ya no hay guiones ni mucho más de cine. Por aquí tenemos Escalofrío Diabólico. Este tipo de películas son títulos menores dentro del fantaterror, pero son muy recomendables. A mí me gustan muchísimo. No son tan conocidas, pero como digo, hay que echarles un ojo y darles una oportunidad. Aquí mi edición. Y por supuesto, no podía faltar La horrible noche del baile de los muertos, de Antonio Margheriti, el remake de Danza Macabra. Si veis mis vídeos, habréis visto que en el setup, en el fondo, tengo un póster de esta película. En concreto este que sale la mano. ¿Y qué os voy a decir de ella? Pues que no os la perdáis bajo ningún concepto, que es una película de terror gótico italiano muy buena y está a la altura de la original. Y aquí tenemos el 7º Festival de Sitges de 1974, donde podemos ver El juego de la oca de Pierrot, su particular visión de la oca, versión Monster, porque Pierrot era un apasionado del cine de terror y de los monstruos. Y con este número concluye la maravillosa revista Historias para no dormir. Espero que el vídeo no se os haya hecho muy pesado, porque es que claro, enseño un mogollón de cosas, pero creo que son necesarias para ver en profundidad y que veáis todo lo que incluía esta revista, que merece muchísimo la pena y que no se ve todos los días. Bueno, ¿qué os ha parecido la revista? A mí personalmente me fascina. Me parece muy interesante que Narciso Ibáñez Serrador decidiera sacar esta revista aprovechando un poco el tirón de la serie, porque en aquellos años la gente estaba demandando mucho el terror, la ciencia ficción y todo lo truculento. Y la verdad es que fue un momento muy bueno para sacar esta revista. Luego vendrían todos los cómics de terror, las novelitas de Aduro, los bolsilibros, porque todo eso fue un boom. El terror estaba de moda en España entre los años 60, 70, 80, pero a mediados de los 80 empezó a caer un poquito en picado y ya la era dorada del llamado fantaterror se vino un poco abajo. Dejadme en los comentarios si vosotros leíais esta revista, si la habéis leído, si la conocíais ya y qué os parece. Y si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribíos al canal, que me ayudáis mucho. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.